Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast para los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del día miércoles. Mire, ¿cómo estamos ya avanzando? 20 de mayo de este 2026. Reciban siempre un gran abrazo. Mi agradecimiento porque me permiten acompañarlos, pero también les agradezco si me ayudan a compartir mi contenido. El día de ayer pasaron cosas realmente que alguno se podría esperar y otros no. Unas elecciones que estaban marcando otra vez qué tan fuerte es el poder y el impulso que tiene el presidente Donald Trump con relación al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término. Se han tenido elecciones muy reñidas, pero yo creo que la más significativa es la que se ha vivido, por lo menos con el representante Thomas Massie. Déjeme ver por acá porque hay un artículo que saca el New York Post sobre 9 conclusiones clave de la noche electoral en Kentucky, en Pensilvania, Alabama y Georgia. Este artículo dice que el presidente Trump continúa con su racha ganadora, impulsando a varios de los candidatos republicanos favoritos a la victoria en elecciones primarias clave. Aquí dice, hay 9 conclusiones de los concursos celebrados o de las elecciones celebradas en Kentucky, Pensilvania, Alabama. El presidente consiguió su última victoria política en las reñidas primarias de la Cámara de Representantes por el Distrito 4 Congresional de Kentucky. El representante Thomas Massie, quien ha sido una espina clavada para Trump durante años, fue derrotado por el oponente elegido personalmente por el presidente Ed Galbraith. Galbraith era prácticamente un desconocido antes de recibir el respaldo de Trump. Venció a Massie por unos 10 puntos porcentuales, la derrota de Massie en la que pasará a la historia como la contienda de primarias más cara de Estados Unidos, refuerza el dominio de Trump sobre la política republicana. Claro, las declaraciones de quien ha perdido, Thomas Massie, dice, pues aún no ha terminado. Los partidarios del congresista lo aclamaron con cánticos de 2028 y presidente tras su derrota en las primarias, y Massie dio a entender que quizás aún no haya terminado. ¿Qué pasará en 2028? ¿Quieren que me postule al Congreso otra vez? No sé de qué están hablando, dijo Massie. Muy bien, has presentado un argumento convincente, ya has dicho lo que tenías que decir, pero ahora necesito una margarita medicinal. Hablaremos de ello más tarde. Bueno, yo solo quiero hacer referencia en base a este artículo, porque si bien es cierto, se menciona la derrota de Thomas Massie de esos 10 puntos porcentuales. Lo que tampoco significa que haya sido una aplastante derrota. En lo personal, yo puedo respetar la posición del presidente Donald Trump y de cualquier republicano que, en la medida que el presidente hizo también campaña en contra de Thomas Massie, la gente se ha hecho algún tipo de idea de este representante. Sin embargo, en lo personal, yo he apoyado a Thomas Massie, no por lo que dijera el presidente o dejara de decir el presidente, sino basado en los hechos de que esta es una persona patriota, un conservador, pero además uno de los pocos políticos jóvenes que uno puede, bueno, ni tan joven, pero es uno de los políticos que podríamos decir joven en la política, que desde que ha entrado ha buscado cambios, adelantarnos también al sistema tecnológico, velar por los intereses del ciudadano. Son de los pocos que yo también podría rescatar que durante la pandemia del COVID-19 se plantó en contra de las narrativas, en contra de las grandes corporaciones. Es un gran aliado de esta persona que también no es funcional al presidente Donald Trump, el senador por Kentucky, que es Rand Paul.
de quien también tengo una profunda admiración, porque el doctor Paul ha hecho también, o sea, se ha plantado ante toda esa línea de narrativas. Son de las pocas personas que le hizo frente, a pesar de que todo el mundo se unió para defenestrarlo, igual que desacreditarlo, llamarlo antivacunas y tantas otras cosas, se mantuvo firme. 5 años después lo seguimos viendo y lo seguimos diciendo, aunque con mucha tristeza, teníamos razón. Fue todo meramente un plan con maña de un ejercicio de control de la agenda globalista. Medidas draconianas, yo diría dictatoriales, que se han hecho en nombre de la salud y en nombre de la emergencia médica, pero que eran producto no de lo que decía la ciencia o lo que decían los científicos. No, todas estas eran medidas políticas. Y no lo digo yo porque me estoy inventando. Usted puede revisar la mayoría de los informes e investigaciones que han hecho en la Cámara de Representantes o igual en el Congreso de los Estados Unidos en general y ver cuáles son las determinaciones o las conclusiones a las que se llega. Empezando por esto que trataron de ocultar, el origen del virus chino. Imagínense, la prensa en su momento trató de llamarnos que éramos conspiranoicos, además xenófobos, discriminadores por decir que era un virus chino, al mismo presidente en su momento. Pero era realidad, era verdad, no estábamos inventando nada, no se estaba inventando la rueda, no. Se decía lo que en base de datos habíamos encontrado. Y tanto el senador por Kentucky, Ron Paul, y ahora el congresista, y que futuramente va a ser excongresista, Thomas Massie, fueron de los pocos que estuvieron presentes. Y sí, yo entiendo que mucha gente pierde el horizonte en el camino porque el momento que empezamos a tener una línea fanática, una de esas que es como el caballo cochero, solamente mira para donde le han permitido ver, entonces las personas dejan de hacer preguntas, dejan de cuestionarse. Usted me ha escuchado decir antes de que el presidente sea electo que nosotros estamos apoyando la campaña del presidente Donald Trump porque se alinea con muchos de nuestros valores. No todos, pero se alinean con nuestros valores. Pero que independientemente de que el presidente llegara a ser presidente, nosotros de todos modos tenemos que seguir incomodando al poder. Y tenemos que cuestionar, no podemos aceptar simplemente narrativas, incluso si viene del líder ahora que está en la Casa Blanca con la administración número 47. Porque hay que ser objetivos también. No simplemente una borregada que es capaz de obedecer lo que le digan. No, tenemos que cuestionar. Ahora, Thomas Massie sí se ha opuesto a algunos de los proyectos, sino a muchos, pero escuchen ¿qué es lo que planteaba Thomas Massie? A muchas de las respuestas que el presidente Donald Trump no le gusta escuchar. Y tal vez usted va a comprender por qué. Es que personas como Thomas Massie, yo entiendo que él va a ser un independiente. Me parece que esa sería la otra opción, porque por el Partido Republicano ya no va a poder ir. Pero lo que sí nos queda claro es que tiene más de un 40%, que es un capital político bastante alto. Y que fácilmente él puede ir para una próxima elección como independiente. Claro, a menos que se haya cansado de la politiquería sucia que generalmente se tiene allá en Washington, D.C. y simplemente quiera dar al costado. Y créanme, sería un terrible error. Porque necesitamos gente que se oponga, incluso dentro del mismo partido, y no por oponerse como oposición, sino por cuestionar al poder. Y aquí lo importante será que tenemos que ser bastante objetivos. En el camino tendremos que apoyar las leyes, porque ya lo dije, independientemente de que hay cosas en las que no comparto de lo que está haciendo el presidente Donald Trump en esta administración número 47, hay muchas otras que sí son importantes. Por ejemplo, el apoyo para restituir que en esta nación se vuelva a imponer, le guste o no, a quien le guste, pero imponer nuestras bases cristianas morales. Hay que hacer una lucha en contra de toda esta agenda de género. Hay que hacer una lucha con toda esta farsa del cambio climático para también restituir lo que ha hecho grande a este país en base al uso energético. Claro, habrá que hacerlo con mucha responsabilidad. Pero aquí hay un dato importante que también no quiero dejar pasar cuando menciono
toda esta campaña que ha pasado con el representante Thomas Massie. Ya vengo diciéndoles con relación a esta campaña militar que comienza el presidente Donald Trump de la mano de Israel en contra de Irán. Es un secreto a voces que muchos de mis colegas, estando en la misma trinchera, prefieren no hablar. Porque claro, pues todo el mundo necesita algún tipo de financiamiento o necesita algún tipo de ayuda económica o quiere de alguna manera abrazarse a lo que pueden hacer precisamente quienes están del lado de este sionismo que está muy metido con el Partido Republicano. Pero en este caso en particular de Thomas Massie, abierta y públicamente la AIPAC, esta asociación, organización precisamente sionista, que ha tenido, le digo, sin ningún tipo de reparos, ha hecho una publicación no solo felicitando a quien ha sido el ganador en esta contienda en Kentucky, sino que abiertamente igual ellos han dado su respaldo y se habla de por lo menos unos $30 millones. Por eso es que este artículo decía que esta es una de las carreras más caras por uno de los puestos políticos. Para que usted se vaya dando cuenta, más o menos unos $30 millones se ha gastado AIPAC para poder sacar a Thomas Massie del poder. Hay una declaración que hace Marjorie Taylor Greene que me parece que también es importante darle una mirada. Yo entiendo que mucha gente a esta altura del partido pues no querrá saber de Marjorie Taylor Greene porque igual ha tenido una postura antagónica al presidente Donald Trump. Sin embargo, hay una importante declaración que ella hace precisamente con relación a esto. Ella dice que fue gracias al trabajo de Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene y muchos otros republicanos, de los cuales ahora pues no gozan el respaldo del presidente, que se puso y se expuso los documentos de Jeffrey Epstein. Y nosotros entendemos que detrás de estos documentos, como en algún momento igual se dijo, de alguna manera está metido el Mossad. Y la Mossad es el brazo operativo de todo este gobierno sionista que dirige Benjamín Netanyahu. Que estén o no estén involucrados, ya sea gente de la AIPAC o gente de este sionismo, no lo sabemos, porque todavía no hay prueba. Sin embargo, la liberación de estos documentos es uno de los principales problemas que le ha traído a la administración del presidente Donald Trump. Incluso el presidente ha abogado para que esto se conozca. Ha firmado una ley para que se exponga por completo. Pero hemos visto la inacción de Pamela Bondi. Y lo hemos denunciado en este programa. ¿A qué quiero llegar con la declaración de Marjorie Taylor Greene? Las mismas declaraciones que ha hecho Thomas Massie. Es que, nos guste o no ver la realidad, esto que suena como un secreto a voces, cada vez se va convirtiendo en una triste realidad. De que no necesariamente en Estados Unidos gobiernan los estadounidenses. Y que debajo, aunque no muy debajo, casi le digo que ya no tienen el reparo de exponerse como tal, existe esta organización AIPAC que sí es capaz de influir en la política de los Estados Unidos y tiene el suficiente dinero para hacerlo. Si nosotros no vemos esto como un claro intervencionismo en nuestra política doméstica, es porque estamos totalmente ciegos ante un fanatismo. Y lo último que nosotros vamos a proponer a los conservadores o aquellos que realmente tienen una línea filosófica republicana es darle mentiras o simplemente seguir la corriente por seguirla. No, vamos a cuestionar. Lamentablemente, Thomas Massie ha perdido. Creemos que es posible que él vuelva como un independiente. Más allá de lo que usted crea de este personaje o de cualquier otro que hoy no goza del respaldo del presidente Trump, lo que habrá que preguntarnos siempre es, ¿qué dicen nuestras convicciones? ¿Hacia dónde se aferran? ¿Qué camino es el que debemos tomar? ¿Debemos seguir ciegamente a cualquier político? Ojo, no le estoy haciendo referencia únicamente a quien está hoy en la administración número 47. No. En general. ¿Vamos a ser consecuentes con nuestras convicciones, nuestros valores éticos y morales?
¿O vamos a sumarnos simplemente a campañas por gobernantes de turno? Cuando en realidad, usted sabe, el político pasa, el gobierno también. Lo que queda es el país. De fondo, y lo más importante es qué estamos haciendo por nuestra nación. ¿Nuestra nación crece o decrece en base a quién está en ese poder político y quién hace, como el presidente Donald Trump ha planteado, Make America Great Again? ¿Quién hace a Estados Unidos más grande otra vez? ¿O quién lo destruye, como han sido las administraciones demócratas? Lo que está claro es que todavía el presidente Donald Trump, incluso con toda la mala prensa que le han venido haciendo los principales medios de comunicación desde que entró al poder, el presidente Donald Trump tiene mucho capital político. Eso lo ha demostrado no solo en la elección de anoche, lo viene haciendo desde hace más de 2 semanas, igual en otros lugares. Que más allá de lo que se pueda plantear, que casi es una derrota contundente la que vaya a venir, y esto es lo que plantean los principales medios de comunicación para estas elecciones de medio término, las señales, los resultados muestran todo lo contrario. Incluso pensábamos que en algún momento se dijo igual que la guerra iba a ser un detonante. Pero parece que incluso mientras los medios de comunicación han olvidado en los últimos días hablarnos sobre este tema de la incursión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, de todos modos, parece que la gente, de todos modos, no ha dejado de apoyar a esta administración. Lo único que nosotros queremos, lo único que nosotros pedimos es que entre las promesas de campaña que ya el presidente Trump ha cumplido, hay que seguir impulsando esta guerra contra estas agendas perversas. Hay que seguir impulsando al presidente, por ejemplo, con esta ley SAFE Act, que todavía está empantanada en el Congreso. Hay que restituir la credibilidad de nuestro sistema electoral. Hay mucho trabajo todavía que hacer. Y dependerá de cada uno, por supuesto, de cada uno de los que todavía cree en el proyecto Make America Great Again, que todavía va a ir a votar por el Partido Republicano en las elecciones, seguir expandiendo y dando batalla cultural. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV otra vez en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com. Aquí más datos de la política doméstica de los Estados Unidos que me parece que es muy importante tocar el día de hoy. El Senado aprueba la resolución sobre los poderes de guerra contra Irán, mientras que el senador republicano Bill Cassidy, derrotado en las elecciones, cambia su voto para desafiar al presidente Trump. El Senado aprobó, esto es interesante, aprobó una medida que obligaría al presidente Trump a poner fin a la acción militar contra Irán si no cuenta con la aprobación del Congreso. Esto es un gesto de disidencia de 4 republicanos en la Casa Blanca o hacia la Casa Blanca. El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, 3 días después de una humillante derrota en las primarias que frustró sus esperanzas de un tercer mandato, se unió a Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Ron Paul de Kentucky para impulsar la llamada revolución o resolución sobre poderes de guerra promovida por el senador Tim Kaine, un demócrata por Virginia. Otros 3 republicanos, John Cornyn de Texas, Tom Tillis de Carolina del Norte y Tom Turbine de Alabama, no votaron sobre esta medida
que fue aprobada por 50 votos a favor y 47 en contra. El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, fue el único demócrata que votó en contra de la resolución. La votación, dice este artículo, fue la 8ª votación nominal del Senado sobre la detención de la guerra contra Irán desde el lanzamiento de la Operación Furia Épica el 28 de febrero. Los republicanos obtuvieron suficientes votos, incluido el de Cassidy, para derrotar las 7 anteriores. Pero ahora Cassidy, uno de los 3 republicanos que aún permanecen en el Senado y que votaron a favor de condenar a Trump después de que la Cámara de Representantes lo sometiera a juicio político por incitación a la insurrección tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, pues declaró a los periodistas a su Congreso, a su regreso a Washington, que no se arrepentía de esa decisión. Puede que eso me haya costado mi escaño, pero ¿a quién le importa? Tuve el privilegio de votar a favor de la Constitución. ¿No es algo grandioso? Dijo. Cuando muera, si en mi obituario pone votó a favor de la Constitución, pensaré que será un obituario mejor. Tras la votación, Cassidy declaró en las redes sociales que, si bien apoya los esfuerzos del gobierno para desmantelar el programa nuclear de Irán, la Casa Blanca y el Pentágono han mantenido al Congreso en la ignorancia respecto a la Operación Furia Épica. Hasta que la administración no aclare la situación, no se puede justificar ninguna autorización o prórroga del Congreso. En el otro lado del Capitolio se espera que la Cámara de Representantes vote el miércoles una resolución similar sobre poderes de guerra, una medida casi idéntica. Fracasó la semana pasada tras un empate de 212 votos. La Casa Blanca ha insistido en que el frágil alto al fuego con Irán, vigente desde el 8 de abril, cumple con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que estipula que el presidente debe notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores a cualquier acción militar y prohíbe que las Fuerzas Armadas permanezcan en el teatro de operaciones durante más de 60 días. Esta es otra de las situaciones en las cuales, como le vengo contando en este programa, debemos siempre ponernos a pensar. Las elecciones de medio término están muy cerca, más de lo que usted pueda imaginar. Y en ese sentido, nos parece que subestimar al enemigo, o en este caso al Partido Demócrata, podría ser un terrible error. Sí, es cierto, pues ayer el presidente ha ganado, lo decíamos antes de irnos a la pausa. Y en realidad es un triunfo del presidente Donald Trump, le guste o no reconocerlo. Pero viendo esto en el Senado, a mí todavía me queda la gran duda de cómo va a avanzar las demás políticas que el presidente las tiene estancadas en ese Congreso. Cada vez hay más republicanos que yo creo que simplemente están mostrando su verdadera cara. Porque ya han mostrado que no están de la línea de Make America Great Again. No están de la mano con el presidente Donald Trump. Han mostrado su oposición y la han hecho pública. No es que hayan aparecido con votos disidentes. No. Ya vienen diciéndolo de esa manera. Si eso es ahora, cuando se supone todavía el Congreso republicano tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Representantes, no quiero imaginar cómo va a ser la gobernabilidad si se logrará perder en noviembre. Ahora, seamos positivos, ¿no? No pensemos ni catastróficamente ni pesimista, o sea, no tener un pensamiento pesimista. No, habrá que ser positivos. Pero el tema también parte, más allá de la esperanza que uno pueda tener, es qué realmente le conviene al país. Y el presidente también tendrá que preguntarse cómo nosotros logramos unir a estos otros disidentes que, le guste o no, pues todavía tienen un largo mandato. Algunos no, pues algunos ya nomás les toca irse. Otros ya han perdido las elecciones. Pero esto nos tiene que demostrar que en las mismas bases republicanas existen divisiones. División que en el Partido Demócrata, le digo, es si hay algo que, lo único que tal vez le puedas dar crédito al Partido Demócrata, es que trabajan de una forma unida.
Claro, contra el mal. Eso es lo que hace generalmente la izquierda desde el Río Grande para el sur. Siempre están unidos. Pero el tema es que ellos no muestran grietas ni fisuras. Ellos están claros. Dentro del Partido Republicano es quienes están en el Deep State, quienes están en la nueva camada de republicanos y la gente que es pues MAGA. Y al que quiera ponerse en algún lugar sabe que mientras no seas MAGA, ahí están los resultados. Las elecciones nos los dijeron ayer. Si no estás con el presidente Donald Trump y no apoyas al presidente Donald Trump y no recibes el respaldo del presidente Donald Trump, es cuesta arriba. Casi es una derrota segura. Pero mientras el presidente está logrando estas victorias, yo siento que en la parte de abajo, en la parte donde realmente se toma la decisión para el voto, es donde estamos fallando, porque hay un voto dividido. ¿No me lo cree? Le decía el tema de Thomas Massie. Si existe este 10% solamente de diferencia y por la que pierde Thomas Massie, quiere decir que hay más de 40% de ese sector de Kentucky que ha votado por él. Entonces es un 40% que fácilmente puede tomar el camino independiente. Tal vez no van a dejar de ser republicanos, pero al momento de votar en ese lugar, pues no lo van a hacer por republicano. Y en el peor de los casos que a Thomas Massie no le fuera a ir bien y perdiera, incluso con un buen capital político, de todos modos, no podemos ignorar que cada vez la disidencia está aumentando. Podrá ser normal en política porque pues ya estamos hablando, uno, que es el segundo mandato del presidente Donald Trump. Estamos en el segundo año de su gestión. Y siempre hay una pérdida de capital político, eso se puede entender. Pero, ¿qué se está haciendo realmente para que esta base, que se supone es la que al final termina votando, se puede unir? Mi única recomendación es simplemente ver que, uno, se hable con transparencia, se ejecute el cumplimiento de la ley para que conscientemente el presidente Donald Trump imponga la cultura de la consecuencia. Y la única forma es que realmente tengas un departamento de justicia trabajando, no lo que estaba haciendo Pamela Bondi. Y que tengas las agencias federales que también estén trabajando. Y que estén llevando a quienes tengan que llevar ante la justicia porque queremos ver resultados, no solamente titulares. Y habrá que ir viendo también cuál es el sentir de la gente. Parece mentira, pero el tema de los precios de la gasolina, pues tampoco es que se estén solucionando como un tema prioritario para el deterioro de la economía de la clase media. Ya ni hablar de la clase pobre. Pero bueno, es lo que tenemos en cuanto a la votación que se ha tenido en el Congreso. Eso también, el tema de Irán. Parece que no del todo. El presidente va a tener toda la autoridad para seguir adelante y quienes son o quienes han avanzado con este proyecto que ha terminado pues, teniendo esa aprobación de 50 votos, de alguna manera es una alerta para el presidente Donald Trump, porque también, si esto sigue avanzando, pues se va a limitar los poderes que él tiene para avanzar y lograr los objetivos de furia épica en Irán. Hay otro dato que tengo que mencionar. Se trata del vicepresidente J.D. Vance, que ha afirmado que la representante Ilhan Omar está siendo investigada por el Departamento de Justicia por fraude migratorio en este preciso momento. Es lo que dijo J.D. Vance. A lo largo de los años, Ilhan Omar se ha enfrentado a repetidas preguntas sobre su estatus migratorio, así como sobre las finanzas de su familia y sus posibles vínculos con una trama de fraude relacionada con la pandemia del COVID-19 en Minnesota. No quiero juzgar o no quiero prejuzgar una investigación. Sin duda, parece que hay algo turbio, pero todos tienen derecho a la igualdad ante la ley. Así que vamos a investigarlo, vamos a analizarlo. Si creemos que se ha cometido un delito, lo procesaremos y eso es algo que el Departamento de Justicia está examinando en este momento. Vance, quien está a cargo de los esfuerzos de la administración para combatir el fraude de beneficios, dijo a principios de este año que Ilhan Omar definitivamente cometió fraude migratorio. El jefe de gabinete de Omar, Conor McNaught, calificó la afirmación de una mentira ridícula, aunque las acusaciones han perseguido a la congresista desde su primera campaña para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2018. La demócrata de Minnesota
se ha casado 3 veces, pero su segundo marido, un ciudadano británico llamado Ahmed Nur Said Elmi, ha sido identificado en varios informes durante la última década como posible hermano. Elmi y Omar, musulmán, contrajeron matrimonio en febrero de 2009 en una ceremonia cristiana en Eden Prairie, Minnesota, según un certificado de matrimonio del condado de Hennepin, obtenido previamente por el Post. La pareja se divorció en diciembre de 2017. La congresista rara vez ha hablado de su relación, salvo para señalar que fue breve y afirmar que ambos estuvieron separados con frecuencia, excepto durante un periodo de 2 años entre 2009 y 2011. No hay constancia de que la pareja haya tenido hijos. Omar estuvo casada anteriormente con Ahmed Abdisalam Hirsi en una ceremonia islámica en 2002, aunque la pareja no se casó legalmente hasta enero de 2018, a pesar de haber tenido 3 hijos juntos durante ese periodo. Según el Minneapolis Star Tribune, la tercera niña aparecía en una foto de Instagram en brazos de Elmi, con un pie de foto que hacía referencia a sobrinas, pero la imagen fue eliminada posteriormente. Las acusaciones de Omar y Elmi eran hermanos, surgió inicialmente en un foro de debate político somalí llamado Somali Spot, pero también fueron eliminadas, según previamente lo había citado el City Journal. El bloguero y líder comunitario somalí Abdikarim Osman, residente de Minneapolis, declaró posteriormente al Daily Mail en 2020 que conocía a Omar y Elmi desde su infancia en Minnesota. Osman afirmó que la futura congresista estadounidense había presentado a Elmi como su hermano en Londres a miembros de la comunidad somalí a finales de la década del 2000. En ese momento señaló que su hermano estaba buscando papeles, refiriéndose a documentos de inmigración como la tarjeta de residencia permanente Green Card. Bueno, ese es un dato que el mismo presidente Donald Trump lo ha dicho. Y por tiempo se ha ido mencionando. Claro, mientras tienes un departamento de justicia alineado con los demócratas, como fue el de Joe Biden, pues nadie se tomó el tiempo de hacer estas averiguaciones. Pero ahora J.D. Vance ya lo ha dicho públicamente. Más allá de lo que se pueda probar o no de Ilhan Omar y su posible fraude migratorio, más importante será ver el enriquecimiento ilícito en el cual pudo incurrir. Primero hacen aparecer $30 millones y después mágicamente también desaparece para poner una cifra de más o menos $100,000 de patrimonio. Bueno, yo espero que el vicepresidente J.D. Vance realmente nos traiga no solamente los datos o las publicaciones, sino que se procese como tiene que ser, con una condena del Departamento de Justicia, por supuesto, ejemplarizadora, para que el gobierno federal siente un precedente. También debo decirle sobre el dato que habíamos nosotros mencionado el día de ayer sobre esta pareja trans que, según los últimos informes, pues ha aparecido un video donde uno de ellos incita a esta pareja trans para matarlo tras el atentado masivo. Caleb Vázquez llegaría a ser el autor del asesinato en la mezquita de San Diego. Instó a su cómplice a dispararle en la cabeza en un retorcido intercambio que fue captado en una transmisión en vivo después de que ambos asesinaran a 3 personas. En las imágenes captadas por la cámara que ambos colocaron en el salpicadero del coche mientras el vehículo estaba detenido, se ve a Vázquez, de 18 años, en el asiento del copiloto del BMW blanco que él y Kane, de 17 años, utilizaron para huir del Centro Islámico de San Diego. En varias ocasiones durante la transmisión en vivo, Vázquez agarra el cañón del rifle de Clark y se lo lleva a la frente. El video que circula en las redes sociales no tiene audio. Finalmente, la cámara enfoca solo a Clark sentado en el asiento del conductor, quien usa su pistola para dispararle a Vázquez en la cabeza 2 veces y luego se dispara a sí mismo.
El FBI está investigando este video transmitido en directo. Según han informado fuentes policiales, la transmisión en directo también mostró a los jóvenes terroristas irrumpiendo en el centro islámico y abriendo fuego. Es terrible, por donde usted lo vea. No solamente dos jóvenes que cometen esta situación de terrorismo, que después se quitan la vida. Es más, uno termina asesinando al otro y después se suicida. Y la pregunta siempre será, más allá de que esto sea, y que seguramente el informe dirá que es un crimen de odio, la pregunta siempre será, ¿qué está obligando y qué está orillando a todos estos jóvenes a radicalizarse de esta manera? Bueno, le dejo con esa pregunta que seguramente suena muy inquietante. Quiero cambiar totalmente de tema y quiero hablar sobre lo que ha declarado el secretario de Estado Marco Rubio con relación a Cuba. Es un video interesante, 5 minutos, donde hace bastantes claras declaraciones, creo yo, y una especie de esperanza y oferta al pueblo cubano. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el pueblo cubano puede tener una nueva relación con Estados Unidos. Esto lo dijo en un mensaje en el que condenó al actual liderazgo de la isla comunista. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe al bloqueo petrolero de Estados Unidos, dijo Rubio en su mensaje, y lo dijo en español para que usted lo encuentre en la plataforma X. El secretario Rubio culpó al conglomerado Gaesa, dirigido por las Fuerzas Armadas cubanas y fundado por el expresidente Raúl Castro. Cuba está controlada por Gaesa, dijo el secretario. Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía cubana. El presidente Trump está ofreciendo una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser con ustedes, el pueblo cubano, y no con Gaesa. Es lo que dijo Rubio, reiterando una oferta de 100 millones de dólares en ayuda alimentaria y médica por parte de Estados Unidos, que se distribuiría a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones no gubernamentales. Se espera que el Departamento de Justicia haga pública el miércoles la acusación formal contra Raúl Castro, imputándole el derribo de 2 aviones de rescate con base en Miami en 1996, en el que murieron 4 personas. Y quiero hacer referencia precisamente a eso, porque el Departamento de Justicia, dice este artículo, se prepara para anunciar hoy cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por ese derribo en 1996 de aviones de un grupo humanitario por la Fuerza Aérea del régimen comunista. Según fuentes familiarizadas con este asunto, se espera que el fiscal general interino Todd Blanche y el fiscal federal del sur de Florida, Jason Quiñones, anuncien la acusación formal en una conferencia de prensa en Miami. En un comunicado de prensa emitido el martes, el Departamento de Justicia señaló que se haría un anuncio no especificado en conjunto con una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de Brothers to the Rescue en 1996. Castro, de 94 años, es el hermano menor del ex dictador Fidel Castro, quien falleció en 2016. Raúl Castro renunció al poder en abril de 2018. El derribo del avión causó la muerte de 4 pilotos, todos ellos exiliados cubanos y miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate con sede en Miami. El incidente derivó en sanciones contra Cuba por parte del gobierno de Clinton y posteriormente en cargos contra 3 oficiales militares cubanos por parte del Departamento de Justicia en 2003. Raúl Castro, en aquel momento, ejercía como ministro de Defensa, no fue acusado. Los cargos previstos se producen después de que funcionarios de la administración Trump, entre ellos el director de la CIA, Ron Ratcliffe, y el secretario de Estado, Marco Rubio, intentaran aliviar las tensiones con La Habana. El mensaje del presidente Trump al régimen comunista es que Estados Unidos está dispuesto a abordar seriamente cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales, declaró la semana pasada un funcionario de la CIA.
Este funcionario agregó que la nación insular ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental. La visita de Ratcliffe, el 14 de mayo, marcó las primeras conversaciones bilaterales directas entre Estados Unidos y Cuba desde 2016. En febrero, Rubio se reunió con el nieto de Raúl Castro, quien ha sido su guardaespaldas y asesor, al margen de una cumbre de líderes caribeños en la isla de San Cristóbal. La administración Trump ha estado presionando para que se produzcan cambios en el régimen en Cuba en medio de un bloqueo energético de facto debido a la interrupción del suministro de petróleo venezolano en la isla. Bueno, esa es la presión que está haciendo el presidente Donald Trump y que no solo habrá que aplaudir, habrá que respaldar. La cabeza de la serpiente y de la mayoría de los males que aqueja a Hispanoamérica está ahí en Cuba. Esa misma Cuba que es el referente para muchos de los partidos socialistas. Fíjese usted cómo es la dinámica para que tengamos una idea de por qué. Es que se tiene que acabar con ese comunismo, por qué se tiene que terminar esa dictadura. Desde Cuba han exportado el comunismo y lo han hecho cambiando nombres para que sea más aceptado. Una vez que termina o se desintegra, desaparece la Unión Soviética, pues no hay más dinero de dónde sacar. Y por eso es que Fidel Castro va hasta Brasil, se reúne con Luis Ignacio Lula da Silva, fundan el Foro de Sao Paulo, establecen una directriz, una receta, pues, para ver cómo pueden hacerse con el poder en los próximos 30 años. Y lo logran antes de su cometido. O sea, antes de lo que ellos pensaban, ya estaban lográndolo. Y esto gracias a que, de una forma muy engañosa, con mucho populismo, Hugo Rafael Chávez Frías logra la presidencia. Y es el comienzo de la destrucción total de Venezuela. Pero, otra vez, ¿de dónde vino? Vino de Cuba. ¿Cómo es que todos estos frentes sandinistas, a la cabeza de Daniel Ortega, imponen su dictadura de 20 años? ¿Cómo creen que lo han hecho? Pues a través de Cuba. ¿Cómo es que logra permanecer las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante más de 5 décadas sometiendo a ese país? Gracias a Cuba, el asesoramiento que tienen de ahí. ¿Por qué creen que Cuba fue intermediario y para este proceso de la paz estuvieron ellos ofreciéndose como mediadores? ¿Por qué creen? Porque son aliados de los paramilitares. Y como esto le puedo dar un montón de ejemplos. Vayamos a ver lo que han hecho en Bolivia. La cantidad de médicos cubanos que han ido disfrazados de médicos, pero en realidad eran espías del comunismo, de la dictadura comunista. Por eso es que tiene que haber un ataque frontal y ya no se puede esperar más. Habrá que decirle directamente a toda esta gente, habrá que explicarle directamente a toda la gente que ha romantizado a través de los principales medios de comunicación y de los politiqueros de izquierda, habrá que explicarle toda esta historia para que ya no se sigan creyendo estos cuentos comunistas. Ahora, eso digamos por parte de lo que está haciendo el presidente Donald Trump a la cabeza de Marco Rubio para ver cómo le podemos quitar este poder que ha logrado administrar durante más de 6 décadas, 67 años en el poder. Imagínense, la dictadura más longeva. Pero ahora fíjese lo que pasa. En una declaración pública, China ha ofrecido su pleno apoyo a Cuba después de que La Habana amenazara a Estados Unidos con una masacre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha respondido el martes a la predicción del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de un baño de sangre en caso de que Estados Unidos tomara medidas contra el régimen comunista, ofreciendo su apoyo a Cuba y exigiendo el fin de las sanciones estadounidenses. Díaz-Canel hizo estas declaraciones en respuesta a un informe del sitio web Axios que afirmaba que las autoridades estadounidenses tenían motivos para creer que Rusia e Irán habían suministrado cientos de drones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, FARC, y que funcionarios estadounidenses estaban estudiando una respuesta a esa amenaza. El informe también afirmaba que el Partido Comunista estaba considerando ataques con drones contra Florida, entre otros objetivos.
Cuba ha estado gobernada por una violenta insurgencia comunista desde el golpe de Estado de Fidel Castro en 1959 y es un Estado designado como patrocinador del terrorismo, manteniendo vínculos con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y Hezbollah, entre otros. El gobierno cubano, a través de diversos funcionarios, intentó restarle importancia al informe, calificándolo de absurdo y ridículo. Díaz-Canel, portavoz del gobierno cubano, emitió un comunicado en el que afirmaba que las supuestas amenazas de Estados Unidos, según el informe de Axios, podrían provocar asesinatos en masa. Si las supuestas amenazas se materializan, escribió en las redes sociales Díaz-Canel, provocarán un baño de sangre de consecuencias incalculables, además del impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad en la región. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional por parte de Estados Unidos, tiene el derecho absoluto y legítimo de defenderse de un ataque bélico, que no puede interpretarse lógica ni honestamente con una excusa para imponer la guerra contra el noble pueblo cubano. Otros funcionarios, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reiteraron la afirmación de que Cuba estaba preparada para tomar medidas en nombre de la legítima defensa contra Estados Unidos. Estas declaraciones se producen tras meses de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que el Partido Comunista perdiera a un importante aliado económico en la deposición del dictador venezolano Nicolás Maduro. Desde el arresto de Maduro por las fuerzas estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump ha incrementado su presión. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ahora ha respondido a una pregunta sobre Cuba durante una rueda de prensa habitual en la que se le preguntó directamente sobre el comentario de Díaz-Canel acerca de una masacre. El portavoz Lin Jian no condenó el lenguaje beligerante, sino que ofreció su apoyo al régimen de Castro y exigió que Estados Unidos lo respaldara. China se opone a las sanciones ilícitas y unilaterales que carecen de fundamento en el derecho internacional y apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacional. Esto es lo que dijo el portavoz, según una traducción del gobierno chino. Instamos a Estados Unidos a que cese de inmediato su bloqueo o cualquier otra forma de coerción y presión contra Cuba y a que deje de violar el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y el desarrollo. ¿Qué le parece? El Partido Comunista Chino defendiendo a los comunistas. Es que no podía ser de otra manera. O sea, hace unos días nada más el presidente Donald Trump regresa de China, donde se supone que lo recibieron con pompa y sonaja, y ahora tenemos esta misma China, la que lo recibe, supuestamente lo respeta y todo lo demás, haciendo este tipo de declaración pública. Y no le cuento. Hace unas horas nada más igual, aunque pareciera, no sé, algo tan surreal, pero Rusia, con su presidente, Vladimir Putin, llega a China. Y usted dirá, ¿son aliados? Sí, pero el recibimiento que le dieron a Vladimir Putin, le digo, es también de, no sé, ya en este punto no sé qué palabra usar, pero por lo menos hay que prestarle mucha atención. China no es la aliada, China no es la socia, China no es amiga de los Estados Unidos. Podrá decirse muchas cosas en la visita que ha tenido el presidente, incluso podrá hablarse de una exitosa visita. Pero China no deja de ser China y China no deja de ser una amenaza. Ahí tenemos la oportunidad que puede tener hoy la isla de Cuba, de sacar de una vez y a patadas a toda esta gente del castrismo, de esta dictadura castrista. Empezar a limpiar toda esta basura ideológica que han romantizado durante más de 60 años y que se ha propagado al resto del continente. Tenemos la gran oportunidad de poder sacar a esos delincuentes, asesinos, genocidas. Pero tenemos a la China que está dispuesta a respaldar a Cuba, a esa dictadura cubana. Le digo, muchos de los ejes que se mueven en geopolítica, la gente lo desconoce, no tiene idea. Pero el enfoque que tiene el presidente Donald Trump, y hoy, creo con un gran respaldo de la comunidad hispana y de la comunidad latinoamericana en general, no puede ceder.
tiene que avanzar. El presidente no puede dar el paso atrás. No se puede permitir más. Son una real amenaza para los Estados Unidos y para el resto del continente. La existencia de la dictadura cubana sigue siendo esa cabeza de la serpiente que está dañando y que ha dañado durante varias décadas esa relación armónica que teníamos en nuestra región. Tiene que haber un alto a ese comunismo y lo tiene que hacer el presidente Donald Trump, porque tiene con qué hacerlo y tiene cómo hacerlo. Habrá que restarle importancia, pues, a estos comunistas, a los chinos, a cualquiera. Hay una nación que clama libertad. Hay un pueblo reprimido, llevado a la miseria, a la extrema pobreza, que ya ha aguantado más de lo que cualquier otro podía aguantar. Si usted es amante de la libertad, de la justicia, ahora es cuando tenemos que apoyar a esta administración en este avance que se está teniendo de a poco, en esta presión que se está teniendo para que Cuba sea libre otra vez. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículos 11 al 19. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.